ejercicio que veremos a continuación es un ejercicio de programación en Java y consiste en desarrollar de alguna forma un sistema para un centro médico, haciendo uso de clases, de interfaces y de relaciones entre clases, relaciones entre interfaces. El enunciado nos dice lo siguiente, que debemos realizar un diagrama de clases en UML, implementar una clase y una interfaz de acuerdo a este diagrama. Sin embargo, ahora, con la intención de explicar mejor estos temas, voy a desarrollar todo el enunciado, es decir, implementar todas las clases, todas las interfaces de las que voy a hacer uso. Entonces el enunciado dice lo siguiente. El Departamento de Informática de un hospital está realizando un nuevo registro de datos de todas las personas que tienen relación con esa institución, que son los empleados, los médicos y los pacientes. Hasta este punto ya identificamos tres clases, los empleados, los médicos y los pacientes. Ahora nos dice que los empleados son categorizados en función de si son contratados por planilla o de forma eventual, y son los encargados de los procesos administrativos. Es decir, sabemos que a pesar de que tenemos una clase empleado, va a ser necesario crear dos clases hijas que extiendan, que hereden de la clase empleado. En este caso lo llamaremos ePlanilla y eEventual. Además nos dice, los médicos, que podrían considerarse un tipo especial de empleados contratados por planilla, se encargarán de las atenciones de las consultas médicas. Se encargarán de las atenciones de las consultas médicas. Es decir, también tendremos una clase médico, que en este caso se trata de un tipo especial de empleado, pero como el enunciado nos dice que podríamos considerarlo, es decir, es opcional para nosotros, en este caso no vamos a hacerlo así. Es decir, vamos a considerar a los médicos como una clase que no hereda de empleado, porque un médico no es un personal encargado de procesos administrativos. Por más que el enunciado nos sugiera hacer ello, en este caso no es recomendable, porque un médico no realiza procesos administrativos, como en este caso lo hace la clase empleado, según lo que nos indica. Entonces, para solicitar una cita, el paciente es atendido por un empleado. El paciente indica el servicio en el cual quiere pasar consulta y el empleado le indica el nombre del médico, la fecha y la hora de la cita. Entonces nos dice además una lista de atributos que debemos implementar en distintas clases. Nos habla de una clase persona que incluye un número de DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, ciudad de procedencia. Una clase paciente, también con sus atributos respectivos, una clase empleado, dos clases que derivan de empleado y una clase médico. Además, nos dice que debemos realizar estas cuatro operaciones indicadas, que son registrar los datos de los empleados, los pacientes y los médicos, registrar los datos de una cita médica y listar los datos de los médicos ordenados en forma descendente por especialidad, listar los datos, nombres y apellidos de los pacientes atendidos por un médico determinado, ingresando su código. Y que además debemos tener en cuenta que debemos mostrar ciertas características del lenguaje como son la ocultación, la composición, agregación, herencia y polimorfismo. Respecto a las relaciones entre clases e interfaces, ya se ha explicado en otro video. Ahora vamos a ver más que todo cómo desarrollar la lógica para este centro médico. En realidad, desarrollar esto y tratar de evitar que tenga errores implica crear bastante código para que el programa no falle. Al menos en este caso vamos a considerar varias restricciones, pero no todas las que podrían agregarse. Eso ya podrían continuarlo ustedes. Entonces vamos a explicar el desarrollo en
el IDE NetBeans. En este caso, el desarrollo del proyecto lo he separado en dos paquetes, llamados backend y frontend. Estos son términos que usualmente se usan en la programación, no solamente en la programación de aplicaciones de escritorio, sino también en desarrollo web. El backend vendría a ser la implementación de la lógica de los algoritmos complejos que permiten que nuestro programa funcione, y el frontend vendría a ser el desarrollo también de la lógica, pero de la lógica que es más que todo para la lectura de datos y para mostrar datos, es decir, es lo que ve el usuario. En este caso se tratará de cómo mostrar y leer los datos por consola, porque solamente se ha desarrollado a nivel de consola y no con una interfaz gráfica. Por lo tanto, el frontend en este caso es bastante sencillo. Explicaremos el backend. Aquí tenemos las clases que ya antes había mencionado. Para seguir un orden, vamos a ver primero la clase persona. Aquí dentro de la clase persona se observan los atributos que se describía en el enunciado. Asimismo, se tiene un constructor que recibe los datos de estos atributos y los inicializa. Y además se compone de un método toString, que es el método de impresión por defecto. Es decir, va a devolver una cadena mostrando los datos que incluye la clase persona. De hecho, podríamos crear métodos set y get para cada uno de los atributos. Sin embargo, yo solamente los creo si es que es necesario, es decir, en caso de usarlos. En este caso no lo he necesitado, por lo tanto no lo he creado. También podría crearse y no habría problema alguno. De la clase persona heredan otras clases. En este caso vamos a ver también la clase paciente. La clase paciente, como aquí se indica, extiende de persona, es decir, paciente es una clase hija de la clase padre o superclase persona, e incluye también sus respectivos atributos, en este caso la historia clínica, que es un número entero, y el sexo del paciente. En este caso se ha usado una variable de tipo booleano, es decir, será 0 o false para femenino y true o 1 para masculino. Además, he usado atributos para mostrar el grupo sanguíneo, y según el enunciado nos pide también tener una lista de medicamentos a los que el paciente es alérgico. Para ello hemos creado un arreglo de cadenas string llamado medicamentos, y la clase paciente tiene además un constructor que recibe los datos que recibe una clase persona común y corriente, pero incluyendo además sus atributos particulares. Es decir, en el constructor observamos que se tienen los atributos de un objeto de la clase persona. Ellos son pasados a través de esta instrucción al constructor de la clase persona, que es la clase padre. Por ello se usa la palabra super, pero además se están inicializando aquí mismo los atributos propios ya de la clase paciente. De la misma manera tenemos otra clase que hereda de la clase persona, que sería la clase médico, y también la clase empleado. Vamos a explicar primero acerca de la clase empleado. La clase empleado extiende de persona, por lo que incluye también sus propios atributos. En este caso vendría a ser el código del empleado o las horas extras que está trabajando, la fecha de ingreso, el área en el que trabaja y el cargo que ocupa. Asimismo, recibe los atributos que recibe cualquier objeto de la clase persona, y en adición los atributos propios de un objeto de la clase empleado. Como aquí se observa, esto que estoy seleccionando son los atributos particulares, y estos otros siguientes son los atributos que tiene cualquier objeto de la clase persona y que también deben recibirse porque empleado es una clase hija de la clase persona. Entonces, la inicialización de los atributos de la clase persona lo hace el constructor de la superclase.
y además se inicializan los atributos particulares propios de la clase empleado. Y así también tenemos a la clase médico. Aquí dentro de esta clase observamos que se importa una clase que está dentro del paquete Java útil, llamado ArrayList, y decimos que médico extiende de persona, y le añadimos asimismo sus propios atributos, que son una especialidad, el servicio que brinda, y un entero que representa a su número de consultorio. Asimismo, no nos habla de que tenemos que crear una clase cita médica dentro del enunciado, pero en este caso lo hemos creado para tener un control acerca de las citas que se realiza entre médico y paciente, porque uno de los incisos nos pide mostrar un registro de las citas médicas reservadas entre médico y paciente. Es por ello que aquí creamos un ArrayList, en otras palabras, un arreglo dinámico de objetos de la clase cita médica. Este ArrayList es llamado citas y es inicializado, lógicamente vacío en un inicio. También tiene su constructor donde se inicializan variables particulares y variables generales de todo objeto de la clase persona. Y asimismo incluye algunos métodos get. Estos métodos get van a ser usados desde la clase principal que explicaremos posteriormente para obtener algunos valores que aquí están escritos como privados. Por lo general los atributos se escriben como privados para respetar lo que es conocido como la ocultación, que es lo que nos pide hacer el enunciado. Tenemos entonces un método que nos devuelve un entero, que en este caso vendría a ser la cantidad de citas que se ha reservado con tal médico. Lo único que hacemos es hacer uso del método size, que incluye todo objeto de la clase ArrayList, porque citas es una instancia de ArrayList. Además tenemos getFechaCita que va a devolver la fecha de la cita ubicada en la posición que se indica acá. ¿Por qué? Porque un médico puede tener varias citas y ello está almacenado en el ArrayList citas. Por lo tanto, obtendremos a través del método get la cita ubicada en el ArrayList citas en la posición pos, y obteniendo ya esta cita, accederemos a su atributo fecha y le diremos que nos lo devuelva convertido en cadena. En otras palabras, getFechaCita va a devolver algo como por ejemplo 02/12/2013. Es solamente un ejemplo. Y además se tiene un string que nos va a devolver un paciente, es decir, el nombre de un paciente según la posición que se le pase. ¿Por qué? Porque accedemos al ArrayList citas y obtenemos la cita de la posición pos y accedemos de esa cita al atributo nombre paciente. Es decir, estamos haciendo uso de esto para acceder a atributos de alguna de las citas almacenada en el vector citas. Eso es porque tenemos la creación de una clase interna llamada cita médica. En este caso, una clase cita médica se compone por dos atributos, uno que sería la fecha de la cita y otro que sería el nombre del paciente con el que se tiene la cita. Y en este caso el constructor recibe una fecha, también hemos creado la clase fecha que se explicará luego, y el nombre del paciente, y acá solamente se tiene la inicialización. De hecho, una cita médica, en este caso lo estamos vinculando a un médico. Podría haberse realizado esta relación de cita médica como clase interna de la clase paciente. Sin embargo, en este caso he creído correspondiente considerarlo como una clase interna de la clase médico. ¿Por qué? Pues porque el enunciado nos pide en algún momento obtener la relación de pacientes que han reservado una cita con un médico en particular. Por lo tanto, solamente accedemos al médico y a partir de él a la lista de pacientes
que tienen una cita con él, porque si hubiésemos, por el contrario, guardado la lista de médicos con los que un paciente tiene citas, sería más tedioso responder a ese inciso porque tendríamos que realizar muchas búsquedas, lo cual no sería muy eficiente en este caso. Entonces tenemos también un correspondiente método que nos permite agregar una nueva cita. Aquí se recibe una fecha, la fecha de la cita y el nombre del paciente. Entonces hacemos uso del método add. El método add está implementado dentro de un ArrayList. Por lo tanto, con esto lo que decimos es que vamos a agregar un nuevo elemento a nuestro vector de citas y le pasamos una nueva instancia de cita médica. Y como ya sabemos, el constructor de una nueva cita médica nos pide una fecha y un nombre, que es justamente lo que aquí se le pasa. También se tiene un método para limpiar citas, que lo que hace es llamar al método clear del vector citas. Esto es posible porque este método está implementado dentro de la clase ArrayList. Como citas es un ArrayList, podemos decir a citas que limpie su contenido. Tenemos además el método getNúmeroConsultorio, que lo único que hace es devolver el número del consultorio del médico, y asimismo un método get para su especialidad, que en este caso es un objeto de tipo string. Y además tenemos un método toString que va a devolver información respecto al médico. Como se observa en este toString de la clase médico, primero se realiza un llamado al toString de la clase padre. Esto es porque necesitamos primero mostrar información acerca del médico como persona. Este super.toString va a llamar al toString de la clase padre de la clase médico, es decir, al toString de la clase persona. De esta manera se va a mostrar información de su DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, ciudad de procedencia, y luego se le va a concatenar a dicha cadena de caracteres información sobre la especialidad del servicio, el número de consultorio del médico. Y eso es lo referente a la clase médico. También tenemos otras clases. Vamos a explicar ahora las clases que derivan de la clase empleado. Esta es nuestra clase empleado, que extiende de persona, y a su vez tenemos subclases de la clase empleado, que vendría a ser, como ya se mencionaba, un empleado contratado por planilla o eventual. Tanto e-planilla como e-eventual extienden de empleado. Por ello se usa la palabra reservada extends en ambas clases. Veamos primero e-planilla. E-planilla extiende de empleado y a su vez incluye dos atributos que vienen a ser el salario mensual y P adicional. ¿A qué se refiere esto? Según el enunciado, un empleado contratado por planilla tiene un salario mensual que se calcula en base a un salario base. Por ejemplo, un salario base de $800. Ese es el salario base que cualquier empleado por planilla debe recibir. Pero cada empleado contratado por planilla recibe un porcentaje adicional del salario base. Si por ejemplo un empleado por planilla tiene un 30% adicional, su salario mensual será el 130% del salario base. Esa es la idea principal para entender la clase e-planilla. Y asimismo tiene un constructor que recibe los atributos de su superclase, en este caso de la clase empleado, y como empleado es una persona, aquí vamos a encontrar atributos de un empleado, de una persona, y en adición un atributo particular de la clase planilla, que en este caso es P adicional. ¿Por qué no se hace lectura de salario mensual? Pues porque salario mensual se calcula en base al porcentaje adicional
y en base al salario base. En este caso el salario base es una constante que no se ha declarado acá, sino que se ha declarado en una interfaz, porque el enunciado nos pide hacer uso de interfaces. Por lo general, las interfaces son usadas para declarar constantes y asimismo métodos abstractos para obligar que las clases que lo implementan contengan dichos métodos con un cuerpo definido. Vamos a explicar ello brevemente. Hay que ver primero de manera un poco superficial a ambos tipos de empleados. Acá estamos con el empleado eventual, que incluye también sus propios atributos. En este caso viene el empleado eventual, tiene un pago por hora. Tiene horas totales, horas normales, fin contrato y salario total. ¿A qué se refiere esto? Bueno, fin contrato viene a ser la fecha en la que finalice el contrato para este empleado. Las horas normales son las horas que normalmente le tocan trabajar a un empleado eventual, pero sumándole a estas horas normales las horas extras, obtendremos las horas totales, y aquí indica que esto es un valor calculado. ¿Por qué es así? Pues porque E eventual extiende de empleado, y el enunciado nos pide que empleado tenga como atributo horas extras. Por lo tanto, tendremos que crear horas normales para que sumado a las horas extras obtengamos horas totales. Y el salario total también debe ser calculado. Esto no es leído. El salario total se calcula en base al pago por hora que recibe el empleado multiplicado por las horas totales que ha trabajado, es decir, las horas normales y las horas extra. Tenemos aquí entonces también el constructor de la clase E eventual, que incluye atributos de la clase empleado y atributos particulares que son inicializados, en este caso el pago por hora, las horas normales y el fin del contrato. No se incluye las horas totales porque ya se indicó que es calculado al igual que el salario total. Y ahora vamos a ver acerca de las interfaces que he usado. Como el enunciado nos pide hacer uso de jerarquía de interfaces, he debido pensar en una interfaz de manera general que sea implementada por más de una clase, porque si fuese implementada solo por una, tal vez no tendría mucho sentido. Un empleado por planilla y un empleado eventual deben realizar cálculos distintos para obtener su salario. Sin embargo, ambos deben calcular su salario y obtener e implementar un método getSalario para que pueda ser usado desde la aplicación principal. Cuando digo aplicación principal me refiero a una clase que explicaremos al final, en la que se hace uso de todas las clases que se encuentran en el backend. Y tenemos entonces por esta razón que crear una interfaz saldo que va a permitir calcular el salario. Tal vez debía haberlo llamado salario, pero en este caso saldo es un buen nombre también, y de la interfaz saldo extienden otras dos interfaces, la interfaz saldo planilla, que es implementada por ePlanilla, y la interfaz saldo eventual, que es implementada por eEventual. ¿Por qué se hizo esto? Pues para hacer uso de la jerarquía de interfaces. Vamos a ver entonces el contenido de estas interfaces. Primero de la interfaz más general, saldo. Una interfaz general debemos tratar de que ésta contenga métodos que deban ser implementados por clases, no necesariamente de la misma forma. Como ya mencioné, un empleado, sea contratado por planilla o de manera eventual, debe implementar un cálculo para su salario e implementar un método getSalario. Entonces así surgió la interfaz saldo, que es la interfaz más general, y de ella se han obtenido dos interfaces hijas, por así decirlo, que es saldo eventual y saldo planilla. Saldo eventual lo que incluye son métodos abstractos ya un poco más particulares, pero que obliga a la clase que lo implementa que lo implemente.
Acá el saldo eventual, como es implementado por E eventual, lo que hace es definir un método abstracto para el cálculo de las horas totales, que es lo que ya mencionaba antes, que las horas totales se calculan en base a las horas normales más las horas extras. Entonces acá lo único que hace saldo eventual es extender de saldo. No colocamos implements porque implement se usa para implementar interfaces, es decir, es una relación entre clase e interfaz, el uso de la palabra implements. En este caso usamos extends porque saldo eventual es una interfaz que simplemente extiende a otra interfaz, es decir, sigue añadiendo más métodos abstractos sin implementar, sin definir cuerpos para, para métodos abstractos de la otra interfaz. Entonces, acá se añade otro método abstracto llamado calcular horas totales. Y saldo planilla lo que hace es también extender de la interfaz más general saldo y añadir algunas constantes. En este caso, se ha establecido un porcentaje máximo, porque un saldo por planilla que es usado en un empleado de planilla debe tener relación con un porcentaje adicional que se añade al salario base para dar como resultado el salario mensual. Entonces lo único que aquí hemos hecho ha sido poner algunas restricciones al porcentaje, que el porcentaje mínimamente pueda ser cero, es decir, no haya penalizaciones, y que el porcentaje como máximo sea 32, y además que el salario base es 850. Todo esto se hace porque el enunciado nos pide trabajar con interfaces. Si no fuese así, podríamos dar una solución más rápida sin crear tantas clases y sin crear tantas interfaces. Sin embargo, la intención de esto es que nos acostumbremos a usar clases e interfaces para que nuestros programas queden de alguna manera más ordenados y un diagrama UML represente claramente la estructura interna de nuestra aplicación. Entonces, veamos aquí nuevamente el empleado por planilla. Como decía, el empleado por planilla tiene un porcentaje adicional que se añade al salario base. Entonces, debe implementar el método calcular salario porque implementa a la interfaz saldo planilla. Como saldo planilla extiende de saldo, por lo tanto, ePlanilla también tiene que implementar estos métodos. Aquí se tiene entonces un cálculo para obtener el salario mensual como atributo de planilla, que se obtiene con este cálculo. Dividimos el porcentaje adicional entre 100, le sumamos 1 y lo multiplicamos por el salario base. ¿Por qué? Porque si por ejemplo el porcentaje adicional es 30%, al dividirlo entre 100 tendremos 0,3, al sumarle con 1 será 1,03 y al multiplicar eso por el salario base nos dará pues el nuevo salario mensual. Asimismo, debe implementarse getSalario y en este caso solamente hacemos un return de salario mensual que fue calculado con el otro método antes mencionado. Y veamos ahora el empleado eventual. El empleado contratado de manera eventual debe implementar estos dos métodos que son indicados en la interfaz saldo. Ustedes dirán, pero si empleado implementa saldo eventual y no saldo, pues saldo eventual es una extensión, es una interfaz hija de la interfaz saldo. Por lo tanto, eventual debe implementar los métodos abstractos de saldo y los métodos abstractos de saldo eventual. En este caso, los métodos abstractos de saldo son estos dos. Y en adición, este otro método abstracto de saldo eventual, que es para calcular las horas totales. Las horas totales, como les decía, es una simple suma. Y en este caso, calcular el salario total es simplemente hacer una multiplicación del pago por hora por las horas totales trabajadas. Y getSalario, pues simplemente también hace un return. Como se observa, tanto ePlanilla como eVentual incluyen implementaciones para calcular salario y para getSalario. Eso es porque ambas implementan dos interfaces, saldo planilla y saldo eventual, que en realidad son interfaces hijas de la interfaz saldo que exige que implementen tales métodos. Entonces ya hemos explicado todas las clases e interfaces de las que haremos uso. Antes de finalizar,
voy a explicar el contenido de la clase fecha y luego ya finalmente la clase aplicación, que es la que hace uso de todas estas clases mencionadas. Es decir, pasaremos luego al frontend. Tenemos la clase fecha, que únicamente tiene tres atributos que vienen a ser el día, el mes y el año. En su constructor se reciben estos tres atributos como D, M y A, y acá simplemente hacemos asignaciones. Tenemos métodos get para el día, para el mes y para el año. Y asimismo un método toString que nos va a devolver una cadena indicando la fecha. Es decir, va a devolver una cadena, por ejemplo, 02/12/2013. Y entonces se preguntarán qué significa todo esto que aparece entre paréntesis. Y también esto que aparece entre paréntesis. De hecho, si se omite esto no hay problema, porque se muestra el día concatenado con un slash, concatenado con el mes, concatenado con un slash, concatenado con el año. No hay problema. Entonces lo único que hace esto de acá, lo que está ahora seleccionado, lo que está entre paréntesis, es el operador ternario, que nos permite hacer una evaluación condicional, es decir, actúa como si fuese un if, pero nos devuelve inmediatamente un resultado. No ejecuta nada, sino que nos devuelve un resultado. Es decir, aquí se pregunta y dice, si el día de esta fecha es menor o igual a 9, entonces esto que está seleccionado devuelve 0. Este 0 es concatenado al día. Y si no, entonces devuelve una cadena vacía. Y esa cadena vacía es concatenada al día, es decir, no la afecta. En otras palabras, esto sirve para agregar un 0 delante de los días que sean menores a 9. Si yo quito esto, en el programa cuando esté en funcionamiento podría obtener algo como 3/5/2013, lo cual no se ve muy bien, pero con esto se vería como 03/05/2013. Y este 0 solamente aparece cuando el día o el mes son menores o iguales a 9. Ahora bien explicado las clases e interfaces de las que haremos uso, pasaremos a la clase que hace uso de ello. Como les mencionaba, es la clase principal que ya pertenece al frontend. Y aquí tenemos el método main, porque el único que se ejecuta de una clase es el método main. Así tenga muchos métodos, solamente el método main es el que se ejecuta, y aquí se verá si se hace llamados a otros métodos. Aquí tenemos que dentro del método main se crea una nueva instancia de la clase aplicación. Se crea una nueva instancia de la clase aplicación y se pide a dicho objeto creado invocar al método run. Es decir, en realidad el programa, la lógica del frontend lo he desarrollado en otra clase aplicación, y en el método main solamente creo una instancia de aplicación y le ordeno que se ejecute. Estando en el frontend vamos a necesitar hacer uso de una clase lector. En este caso hemos importado a Scanner, que es una clase de Java útil, y tenemos como un objeto de la clase Scanner llamado L, y además está inicializado. Cuando se crea una nueva instancia de Scanner se le debe pasar como argumento system.in, es decir, aquella parte del sistema que permite la entrada de datos. Y además definimos un método estático llamado leer, que recibe un string, que es el mensaje que muestra el mensaje de petición, y devuelve un string, que es lo ingresado por el usuario en consola. Ahora la pregunta es ¿por qué crear métodos estáticos y atributos estáticos? Primero, se ha creado un método estático porque nosotros queremos simplemente leer, no queremos estar creando objetos lectores. Es decir, para leer datos, yo no voy a crear un lector 1 para leer, un lector 2 para leer, sino que simplemente quiero hacer uso de la clase lector y que me permita leer. Por lo tanto, declaro al método leer como un método estático, es decir, un método de clase. Esto hará que yo no tenga que crear objetos de la clase lector para usar este método, sino simplemente usar lector.leer.
Y dentro de este método, en su implementación, tenemos que mostramos el mensaje seguido de dos puntos y vamos a devolver lo que el usuario ingrese. Lo que el usuario ingrese es captado gracias al método nextLine de un objeto escáner. L es el nombre del objeto. L es el nombre del objeto escáner en este caso y se ha creado estático para que pueda ser usado dentro del método estático. Si no fuese el atributo estático, no podría ser usado dentro de un método estático. Y explicamos también por qué el método es estático. Entonces, por ejemplo, leer podría recibir un mensaje como ingrese un año. Entonces, al ejecutarse este método, va a decir ingrese un año, dos puntos, y seguidamente el usuario tendrá que ingresar el año. Ese año será leído y será devuelto como una cadena. Por lo tanto, cuando se traten de enteros o de números reales, se tendrá que hacer su respectiva conversión. Veamos ahora la clase aplicación, que es la que ya hace uso de todas las otras clases del backend e incluyendo la clase lector del frontend. Asimismo, hace uso de la clase ArrayList, que nos va a permitir crear arreglos dinámicos acerca de las clases empleado, paciente y médico. Aquí dentro de la aplicación tenemos constantes. Sabemos que son constantes por la palabra final. Por lo general, al crear constantes, escribimos que éstas sean públicas y estáticas, porque no vamos a necesitar objetos de la clase aplicación para hacer uso de ellas, sino solo constantes, en este caso para ser usadas dentro de la misma clase. Y como atributos de la clase aplicación tenemos pues los datos. En este caso me he referido a ellos como bases de datos. En realidad no son bases de datos, pero sí que son un conjunto de datos. Por lo tanto he decidido llamarlo así. Y aquí creamos ArrayList. La manera de crear un ArrayList es escribir ArrayList, especificar el tipo de la clase, es decir, la clase de los objetos que voy a crear y almacenar en este ArrayList. Entre paréntesis angulares, o más bien dicho, símbolos de menor y mayor, seguido del nombre del ArrayList, en este caso list empleados, y pues instanciamos. Lo mismo se hace con los otros casos para crear arreglos dinámicos para objetos de la clase empleado, de la clase paciente y de la clase médico. Y acá está el famoso método run que se llama en la clase principal para que se ejecute. Es decir, cuando ejecutemos nuestro programa, se vendrá al método main, el método main creará una instancia de aplicación y ello ejecutará run de la aplicación, es decir, todo lo que está dentro de este método. Dentro de este método lo que hacemos es pues crear una variable entera opt que va a recibir la opción ingresada por el usuario por consola. Es decir, vamos a mostrarle un menú, el usuario elegirá una opción y en base a ello se ejecutarán algunas instrucciones u otras. Decimos primero que haremos uso de un do while. Este do while es bastante extenso y finaliza aquí. Es decir, todo esto que está aquí se va a ejecutar mientras que la opción ingresada sea diferente de 7, porque 7 es la opción para salir. Entonces, mientras sea diferente de 7, va a continuar ejecutándose esto. ¿A qué me refiero con esto? A llamar al método menú. El método menú va a devolver un entero que es la opción elegida. Esa opción va a ingresar al switch y dependiendo del valor que contenga la opción, se va a ejecutar un bloque de instrucción u otro bloque. Pero antes veamos el método menú, que nos va a devolver un entero con la opción. El método menú es simplemente esto. Mostramos por pantalla al usuario las opciones que tiene según el enunciado. Hemos incluido registrar empleado, registrar paciente, médico, registrar cita médica, listar médico según especialidad en orden descendente, obtener pacientes que tienen citas con un médico determinado y 7 salir del programa. Al final vamos a hacer un return, es decir, vamos a devolver el valor que se ha convertido entero. Es decir, el método leer
de la clase lector va a preguntar al usuario que ingrese una opción. El usuario lo ingresará y toda esta respuesta será obtenida como una cadena. Por lo tanto, dicha cadena es convertida a entero con el método parseInt de la clase integer y ello va a ser devuelto como un entero. Entonces volvamos a donde estábamos y veremos que opt va a almacenar un número 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, pero el usuario pudo haberse equivocado y pudo haber ingresado 8 o menos 1. No hay problema porque switch incluye un default. Dentro de switch que le pasamos la opción, vemos lo que se debe ejecutar para cada caso. Tenemos entonces el caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es para salir, y el default que dice que ingresó una opción inválida. Ahora observen esta parte de acá que dice error. ¿Por qué no dice system out? Pues porque esto de acá lo único que hace es mostrar el mensaje en letras rojas, como dando una especie de advertencia. Entonces veamos cada una de las opciones del menú. Lo primero dijimos que era para registrar a un nuevo empleado, lo segundo para un paciente y lo tercero para un médico. En este caso solamente mostramos lo que se está haciendo, registrando un nuevo empleado, registrando un nuevo paciente, médico, y hacemos un llamado a los métodos registrar. En este caso el método registrar no es que esté sobrecargado, existe solamente un método registrar que va a recibir un entero. Recuerden que empleado, paciente y médico son nombres de constantes, por eso es que aparecen todo en mayúsculas. En realidad valen 0, 1 y 2, pero le he puesto un nombre para que se vea mejor. Así podemos leer registrar empleado, registrar paciente, registrar médico, pero en realidad son solamente llamados a registrar 0, registrar 1, registrar 2, y el método registrar es el que va a actuar dependiendo del argumento que se recibe. Veamos entonces al método registrar. Y aquí tenemos al método registrar que en realidad es bastante extenso. ¿Qué es lo que hace el método registrar? Pues hay una parte que se va a ejecutar sin duda alguna, que es leer datos para cada persona. ¿Por qué? Porque un empleado, un médico y un paciente son clases que extienden de persona y tienen estos atributos. Por lo tanto, acá se hace lectura de ello. Leemos el DNI como cadena, el nombre, el apellido como cadena, leemos los datos sobre la fecha, pidiendo por separado el día, el mes y el año, creamos la instancia fecha en base a estos datos leídos. Además, leemos la dirección actual de la persona y su ciudad de procedencia. Y ya luego viene algo que va a cambiar dependiendo del tipo, es decir, del parámetro que recibe, que como dijimos puede ser 0, 1 o 2. Entonces acá, usando un switch y pasándole como parámetro, podemos decir, este argumento type va a actuar con un caso para empleado, con otro caso para paciente y con otro para médico. Es decir, todo este método de registrar solamente se encarga de leer datos. Lo que está fuera del switch es porque es algo que se debe leer sí o sí, y lo que está dentro pues depende del parámetro. Cuando yo llame a registrar empleado, como lo hice antes con esta línea, se vendrá a este switch y se ejecutará este caso. Lo que hace esto es pues leer atributos que son particulares ya de empleado. Porque un empleado, un paciente y un médico tienen atributos en común, pero también atributos particulares que los diferencian. Como se quiere leer un empleado, se van a leer datos propios de un empleado. Recordemos que un empleado aún está de manera general, por lo que dentro de este case del switch vemos también un if, que posteriormente es para ver si se trata de un empleado eventual o también de un empleado del otro tipo llamado planilla. Entonces acá en este case para empleado se tiene que leer el código, las horas extras trabajadas, también datos sobre la fecha en que ingresó a trabajar. Como mencionaba, se leen el día, el mes y el año por separado, se crea la instancia llamando al constructor de la clase fecha, se lee además el área de trabajo, el cargo a ocupar y preguntamos si el tipo de contrato es por planillo o eventual.
Si ingresa 1, quiere decir que es eventual, por lo tanto eventual barra true, y se ejecutará esto de acá, en donde continuamos leyendo atributos más particulares incluso, atributos de un empleado eventual. En otras palabras, un objeto de la clase eventual. Y pues, luego de haber leído, a la lista de empleados le agregamos una nueva instancia, en este caso una instancia de la clase eventual. Por ello hacemos un llamado al constructor de eventual y le pasamos todos los parámetros hasta aquí leídos. Y si no se trata de un empleado eventual, pues leeremos no estos datos, sino el dato necesario para un empleado por planilla, que viene a ser el porcentaje adicional, que se lee y es convertido a float. Y entonces al mismo array list llamado list empleados agregamos una nueva instancia de planilla con sus correspondientes atributos pasados al constructor. Ahora acá hay algo curioso, ¿por qué lista empleados, que es un array list de empleado, puede recibir instancias de eventual y de planilla? Pues porque estos dos son clases que heredan de empleado. Por lo tanto no hay problema porque esto es el tema de polimorfismo en Java. Entonces ahora veamos el otro caso, cuando se quiere leer un paciente, datos de un paciente. Luego de haber leído los datos del paciente como persona, se leen los atributos particulares del paciente, en este caso su número de historia clínica, su sexo, su grupo sanguíneo, sus datos sobre los medicamentos a los que es alérgico. Para leer los medicamentos a los que es alérgico, como pueden ser varios, primero preguntamos la cantidad de medicamentos que se va a ingresar. Entonces creamos un arreglo de string, un arreglo normal, porque conocemos de antemano la cantidad, y entonces comenzamos a hacer la lectura a través de este for que va recorriendo cada una de las posiciones del arreglo medicamentos y va haciendo uso del lector leer, es decir, lector leer devuelve un string y ese string es almacenado sin problemas dentro de medicamentos porque es un arreglo string. Y luego de leer todos estos datos, llamamos a lista pacientes. Nótese que ya no se llama lista empleados, sino a lista pacientes, que es un array list de la clase pacientes, y le decimos que agregue una nueva instancia, una instancia de la clase paciente en este caso con sus respectivos atributos. También tenemos el caso para el médico en el que se lee una especialidad o un servicio, su número de consultorio, y en este caso la nueva instancia médico es almacenado en el array list lista médicos, que es un array list para objetos de la clase médico. Esta lista médicos, lista pacientes, lista empleados es lo que mostrábamos al inicio como atributos de toda nuestra clase aplicación que viene a ser esto. Acá está la creación de lista empleados, lista pacientes, lista médicos. Esto es en realidad igual que crear un arreglo simple como al que pueden estar acostumbrados, solo que esto es un arreglo dinámico porque podemos fácilmente eliminar elementos, agregar elementos sin preocuparnos por el tamaño que tengan. Entonces, volviendo a lo que estábamos, luego de haber explicado lo que hace el método registrar, nos vamos a ver los otros casos del menú. Ya vimos cómo se registran datos para las tres clases distintas. Ahora se tiene lo que es registrar una cita médica, pues para ello pedimos que se ingrese el número de consultorio del médico con el que se va a separar la cita. Y lo que hacemos acá es llamar al método buscar médico y le pasamos el número del consultorio que se está buscando. El método buscar médico nos va a devolver una posición. Veamos entonces el método buscar médico, que está prácticamente al final. Buscar médico lo único que hace es recibir un entero con el número del consultorio del médico que se está buscando y a través de un for hacer un recorrido por lista médicos. Lista médicos.size devuelve el tamaño, la cantidad de elementos que tiene lista médicos. Por eso ponemos mientras que i sea menor a esto, de modo que i recorra hasta la última posición. Esto es porque siempre empieza con un subíndice de 0. Entonces decimos, si lista médicos.getI, es decir, todo esto nos va a devolver el elemento de posición i de lista médicos, y accedemos a su número de consultorio, y si es igual al que estamos buscando, entonces vamos a retornar esa posición, y si no vamos a devolver -1, lo que va a significar que no se ha encontrado. Entonces nosotros nos encontrábamos buscando a un médico,
para registrar una cita médica, acá en el KC4. Si la posición que se devuelve es -1, diremos que no existe un consultorio con tal número. Pero si no, es decir, si es que sí se encontró el médico, vamos a continuar pidiendo los datos sobre la fecha de la cita y el nombre del paciente. ¿Por qué? Porque esto lo necesitamos para registrar la cita médica. Y luego diremos a lista médicos, diremos get post R, es decir, obtendremos el médico de la lista médicos que estamos buscando. Y a ese médico le diremos agregar cita, es decir, llamaremos a su método agregar cita, porque como explicamos antes, cada médico tiene asociado un array list de citas. Y le pasamos una nueva instancia de una cita médica, que vendría a ser una fecha, que se instancia aquí mismo, y el nombre del paciente. Y finalmente, o casi finalmente, los dos últimos métodos consisten en el KC5, mostrar la lista de médicos ordenada por especialidad descendentemente, y el caso 6, mostrar los pacientes que han sido citados por un médico. Primero el caso 5. Vamos primero a ordenar a los médicos según su especialidad. Para ello hacemos uso del famoso método de burbuja. Vamos a necesitar dos for. El primer for va a recorrer desde la posición 0 hasta la posición penúltima, usando el índice i. Y el segundo for va a recorrer todos los que le sigan. Por eso j empieza desde i+1 y va a recorrer hasta la última posición, aumentando de 1 en 1 en ambos casos. En otras palabras, vamos a tomar cada elemento de la lista de médicos y lo vamos a comparar con los que le siguen. Diremos entonces, obtenemos el médico de la posición I, obtenemos la especialidad de dicho médico y lo comparamos ignorando mayúsculas y minúsculas. ¿Con qué? Pues con la especialidad del médico del índice J. Si yo nos devuelve un resultado mayor a 0, quiere decir que no está en el orden que deseamos y por lo tanto hacemos un cambio entre esos médicos. Creamos una nueva instancia de médico llamado temporal y le pasamos el médico que está en la posición I. Luego, a través del método set, a la posición I le asignamos el médico que está en la posición J y al médico de la posición J le asignamos lo del temporal. Al final, luego de haber ordenado, simplemente mostramos, decimos médicos ordenados según especialidad descendentemente y vamos a mostrar toda la lista de médicos, ya sin problemas porque ya se ordenó. Para ello llamamos a lista médicos getI para obtener el médico en específico y llamamos a toString de dicho médico. ToString ya se explicó antes que muestra los datos todos los que tenga el médico. Y finalmente ya el caso 6 es para buscar pacientes que han sido citados por un médico, es decir, ingreso el número de consultorio de un médico y me debe decir con qué pacientes este médico tiene citas. Entonces primero leemos el número del consultorio del médico. Y acá en realidad observamos un ligero error porque estoy tratando de convertir a entero esta cadena. Esta cadena quiero mostrarle al usuario para que él ingrese un dato. Entonces debo llamar al lector.leer, pasarle este mensaje que va a devolver la respuesta del usuario como cadena. Ello lo convierto a entero y ello se almacena en el entero consultorio búsqueda. Le pasamos al método buscar médico ese número que estamos buscando y el resultado lo almacenamos acá. Como dijimos, si devuelve -1 es porque no existe el consultorio con tal número, pero si es que sí se encontró, entonces obtenemos la cantidad de citas obteniendo el médico de la posición post B y obteniendo la cantidad de citas que éste tiene. Entonces aquí vemos la importancia de los métodos get. Y diremos el médico actualmente tiene cantidad de citas con pacientes, y usaremos un bucle for para recorrer esas citas. Y diremos la fecha, obtenemos con el método getFechaCita, la fecha tal con el paciente tal. Es como decir, el médico actualmente tiene 3 citas. La fecha 3 del 11 del 2013 con el paciente tal. La fecha 11 del 2000
11 del 11 de 2014 con otro paciente. Y luego finalmente se muestra el KC7, que es para salir del programa, y el default en el caso de que haya ingresado una opción inválida. Y esto es todo. En realidad, aunque parezca un poco extraño, creo que lo he ordenado bien en el programa en este caso. Y espero que haya sido entendible para ustedes. Si tienen alguna duda, coméntenla y yo la voy a responder. Y pues no olviden tampoco suscribirse y compartir el video si es que es posible y les ha gustado. Muchas gracias por ver el video.